Ya también tenemos con nosotros a nuestra siguiente ponente, la doctora María Elena Medina Mora y Casa, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría. El tema a abordarse es Derechos Humanos, Drogas y Sociedad. El doctor Rafael Sánchez Vázquez nos hará el favor de plantear una génesis de su currículum vitae. Bien, por razones de tiempo, suplico a nuestra invitada, la doctora María Elena Medina Mora, que nos disculpe por hacer mención muy breve de su brillante currículum profesional, que la distingue como una de nuestras mujeres en nuestra República Mexicana más connotadas. Cabe resaltar que el Colegio Nacional solamente tiene 2 mujeres como integrantes del Colegio Nacional. Una de ellas es la doctora María Elena Medina Mora, que está con nosotros. Sabemos que su agenda realmente es muy amplia y ha hecho un esfuerzo, no se imaginan, la verdad de las cosas que ya no tengo que decir, no quisiera llegar a exageraciones, pero lo cierto es que debo expresarles que faltan palabras para expresar mi agradecimiento, mi admiración y respeto para una mujer tan brillante, sobre todo que, como les decía, ser miembro de ese Colegio Nacional no es fácil, es todo un trabajo de vida, de disciplina académica en la investigación científica. Si no mal recuerdo, tiene más de 350 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales con arbitraje. Además, tiene poco más de 178 capítulos en libros publicados y, por si fuera poco, 18 libros de autoría personal. Es por ello que es investigadora nacional nivel 3. Además de tener reconocimientos nacionales, los tiene en el ámbito internacional. Hoy nos va a hacer favor de hablar sobre derechos humanos, drogas y sociedad. Recibámosla con un fuerte aplauso de bienvenida. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por esta generosa introducción que me hace, doctor, es colega mío en algunos comités, mi estimación desde luego y mi agradecimiento por estar en este espléndido lugar tan emblemático y por otra parte también haber tenido la oportunidad de escuchar la brillante conferencia del doctor Sánchez Castañeda que me precedió y que me permite poner en contexto parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si me pasas la que sigue, por favor. El título es un título complicado porque habla de 3 temas que tenemos que ligar, que son drogas, desde sus diferentes patrones de consumo, pero el día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre el uso y la dependencia, es decir, entre una práctica que puede ser común y, por otra parte, cuando se desarrolla la enfermedad. Su relación con el delito, porque esto tiene mucho que ver con los derechos humanos, y voy a tomar nada más 2 drogas como ejemplos y que tienen que ver, uno con la marihuana, porque es la droga que tiene el menor índice de problema, pero el mayor índice de consumo, y por otra parte la heroína, que si bien se consume poco en este país, tiene un gran potencial de daño
y es en los ámbitos en donde hemos observado las mayores violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, el tema de la salud pública, que es el tema en el que yo trabajo, que habla desde luego sobre los derechos individuales, pero también los derechos de terceros y los derechos colectivos. Entonces, frente a que una persona pueda, por ejemplo, fumar un cigarro, se ha contrapuesto el derecho de los otros a tener un ambiente libre de humo, y en esta situación del derecho individual y derecho colectivo hay muchas aristas que merecen ser analizadas. El tema de los derechos humanos, que es un tema importantísimo y objeto de esta reunión, y vamos a hablar un poco del derecho de usar drogas con la regulación de consecuencias, es decir, la regulación del uso y disponibilidad para reducir consecuencias, y el derecho a tratamiento y reducción de daños. Y finalmente esta reflexión de dónde podemos poner la línea, podemos priorizar, podemos hablar del derecho individual y el derecho colectivo. Por supuesto que se puede, pero esto es lo que está ahora en el ámbito de la discusión y vale la pena reflexionar sobre ello. Entonces, creo que todos estamos convencidos de que necesitamos un nuevo enfoque, que la manera como se ha llevado el control del problema ha tenido consecuencias adversas. Todas las políticas tienen consecuencias y lo que nosotros necesitamos hacer es medir las consecuencias para ver si las consecuencias negativas están por encima de los beneficios y en ese sentido poder modificar nuestras políticas. Sabemos que la parte del crimen y violencia han crecido de una manera muy importante y que en este país han debilitado en forma importante el bienestar de las comunidades. Por otra parte, pues sabemos que la discusión ha llevado sobre diferentes alternativas, pero no estamos de acuerdo o no se siente un acuerdo todavía sobre cómo debe de hacerse ese cambio de las políticas. Y me parece que los temas de derechos humanos juegan un papel muy importante y que esta reflexión es muy positiva a fin de que nos lleve a encontrar una solución. En este sentido no estamos solos, los países del mundo han hecho cambios importantes. Europa hace mucho que hizo algunos cambios basados en este concepto de reducción de daños que le ha permitido tener unas políticas con menos consecuencias negativas, si bien el problema global no se ha resuelto, y vamos a ver ahora cuáles son esas alternativas. Entonces, desde la perspectiva de salud pública, ¿por qué es importante? Digamos que aquí estaríamos pensando que en lugar de hablar de enfocar en el delito, estaríamos enfocando en la salud, y en lugar de estar buscando como metas el limitar la disponibilidad de las drogas a partir de tener como indicador cuánta droga se decomisa o cuánta gente se mete a la cárcel, empecemos a buscar soluciones en donde el bienestar de las comunidades sea el principal foco, y en este sentido se hace una distinción entre las drogas y sus consecuencias en esta interacción de la droga, la persona y la sociedad. Muchas veces me parece que la discusión se hace complicada porque con el fin de saber en dónde deben clasificarse las drogas de acuerdo con su grado de peligrosidad, se nos olvida que las drogas solas no pueden explicarnos el problema si no las juntamos con las personas y con el contexto, y vamos a ver ahora un ejemplo de por qué esto es importante. Y entonces, desde luego, este enfoque considera que la dependencia es una enfermedad, por lo tanto la cárcel no es una solución. Entonces, al mismo tiempo que tenemos este enfoque que nos habla de otras alternativas, también sabemos que las políticas de drogas sí hay una dirección hacia violación de derechos humanos de los usuarios, y que estas violaciones, aquí pongo algunos ejemplos,
nos llevan a tener una nueva forma de conceptualizar el problema. Y desde mi punto de vista, el problema no es la política en sí misma, sino cómo se aplican las leyes que derivan de ella. Y les voy a poner 2 ejemplos. Desde luego no podemos agotar todo el tema, pero me parece que tenemos que ver la política con la legislación y con su aplicación. Si me pasa la que sigue. Entonces, una de las grandes confusiones que me parece que hay cuando se habla de políticas de drogas es pensar que todas las drogas son iguales, ya vimos que no, pero el espectro de uso también es muy amplio y muchas veces se confunde uso con dependencia y se quiere dar una solución como si estuviéramos hablando de una enfermedad, cuando en realidad tenemos un amplísimo espectro de uso. Si me pasa la que sigue. Y que cuando hablamos del tema, como decía, tenemos que hablar del efecto de la droga, que tiene que ver con el efecto durante la intoxicación, con la interacción entre la persona en su patrón de consumo y la historia de uso, y el contexto en términos de su marco normativo y de los daños a terceros. Si me pasa la que sigue. Entonces, un ejemplo me parece importante de por qué el contexto es tan importante y lo tenemos que tomar en cuenta. Son estos datos de las encuestas nacionales. Aquí estamos comparando cómo es el entorno de las personas que consumen marihuana, cocaína, metanfetaminas o inhalables en términos de la violencia, de los ataques con armas, de las amenazas, de las violaciones. Y vemos cómo claramente las personas que consumen inhalables o metanfetaminas viven en escenarios más complejos, pero que los usuarios de marihuana, si bien tienen menor índice de problemas en su comunidad, también viven en comunidades con algunas situaciones problemáticas. Si me pasa la que sigue. Si nosotros comparamos a las personas que no son usuarios, a los que solo usan marihuana y a los que usan otras drogas con la marihuana, que pueden usar o no marihuana, normalmente la marihuana acompaña al uso de otras drogas, vemos cómo hay un crecimiento de menores problemas en los no usuarios y que las personas que solo usan marihuana sí tienen un índice de delitos graves o de conductas agresivas graves y también leves. Entonces, la gran pregunta es, ¿la marihuana lleva a estas conductas? Si me pasa la que sigue, lo que hemos visto en la investigación es que la marihuana produce relajación y que en realidad es poco probable que haya una conducta violenta, a diferencia de lo que pasa con otras sustancias. En algunos casos el uso puede causar ansiedad o paranoia y algunas conductas agresivas que se diluyen cuando baja la intoxicación, es decir, no hay prueba de que la marihuana esté relacionada directamente con estas conductas. Si me pasa la que sigue, ¿y qué es lo que estaríamos viendo? Pues son los ambientes complicados donde viven estas personas y que muy probablemente esta asociación está mediada por contextos problemáticos y por el régimen legal, ¿no? Entonces, cuando nosotros discutimos en dónde debe de ir una sustancia, pues tenemos que tomar en cuenta no nada más la sustancia, sino todos estos otros factores que nos lleven a una regulación mejor y desde luego pues no optar por la cárcel como una solución. Si me pasa la que sigue. Ahora este es el tema del contexto. Dijimos que íbamos a hablar en términos del uso, ¿no? Y luego vamos a ver entonces qué política tiene que salir a partir de esta evidencia y por otra parte lo que es la dependencia, lo que sí es la enfermedad. Muchas veces cuando se detiene una persona se considera que es un dependiente y entonces se le manda tratamiento. Puede ser la primera vez que utilizó, muchas veces la primera vez los pone muy vulnerables, los mandan a tratamiento, no quieren ir a tratamiento, tampoco lo necesitan y tenemos que buscar entonces estas soluciones de acuerdo con el espectro de uso. Por otra parte, si la persona ya desarrolla dependencia, sabemos que ya no tiene libertad en la toma de decisiones, es decir, se llama la dependencia como una enfermedad de la voluntad porque se asume que la persona ya no es capaz de tomar decisiones libres, es decir, su cerebro se ha acostumbrado a la presencia de la sustancia,
la considera indispensable, la pide, y la persona tiene que luchar mucho en tratamiento para poder controlar este deseo que su cerebro le pide que repita esta conducta, ¿no? Sabemos que al inicio las drogas tienen efectos positivos, se siente que tiene control, la persona siente que tiene el control. Claro, aquí hay una liberación de dopamina, que esto hace que se sienta un gran placer. Esta situación que genera placer lleva a que la conducta se repita. Las zonas del cerebro en donde hacen efecto las drogas tiene que ver con, o está en los mismos lugares en donde están estas conductas que nos hacen poder sobrevivir, en donde está el sexo, la comida, todo aquello que refuerza nuestra conducta, y la tendencia entonces es a repetirla porque está asociada o se confunden estas señales con la sobrevivencia, ¿no? Después, ¿qué es lo que le pasa a la persona? Las actividades que le producían placer ya no lo producen porque el nivel de dopamina que genera la droga o que libera cuando se usa la droga es tan grande que los placeres anteriores, que contienen menos liberación de dopamina, van a ser menos importantes. Empieza a sentir que necesita la droga para sentirse normal y entonces repite la conducta a pesar de las consecuencias, que sabe que le está haciendo daño, y esto le lleva a no poder dejar de consumir, y por eso se cuestiona si realmente una persona que tiene dependencia tiene la capacidad de tomar decisiones. Entonces, lo que también sabemos es que cuando se va a tratamiento, estas áreas del cerebro que ahora podemos ver claramente que están afectadas, se recuperan. En el caso de la marihuana, si se es un adulto, hay un deterioro cognitivo asociado con el abuso, pero este deterioro se reduce después de mucho tiempo de consumo. En los adolescentes esta recuperación no es tan clara y parecería ser que el efecto de la sustancia en un cerebro que está madurando puede tener efectos más a largo plazo. Todavía se están haciendo las investigaciones que nos acaben de dar la explicación completa a por qué se ve esto en los adolescentes y cuáles serían estos factores que hacen que el cerebro se afecte tanto cuando el consumo se da en la adolescencia. Si me pasa la que sigue. También sabemos de las investigaciones de neurociencias que las personas tienen incapacidad para inhibir la conducta cuando ya desarrollaron una dependencia, y que las personas con dependencia se involucran en drogas para mejorar o para compensar un mal funcionamiento de su cerebro, y se le da mayor importancia a las drogas que a cualquier otra condición del medio ambiente, y hay una falla en el control de impulsos. Claramente estaríamos viendo que esta persona tiene un mal funcionamiento y que llena todos los criterios de una enfermedad. Si me pasa la que sigue. Entonces, cuando se prueba la dependencia a drogas versus cualquier otra enfermedad, vemos que se cumplen todos los criterios. Esto querría decir claramente que una persona que tiene una enfermedad no debe de ir a la cárcel para cursar su enfermedad, a pesar de que haga cosas que van en contra de su salud y que el tratamiento tendría que ser la solución. Sin embargo, este modelo médico también se ha prestado a ciertas controversias por malas concepciones de lo que es este tratamiento, sobre todo cuando se piensa en el tratamiento forzoso, y además de que todas las variables sociales van a jugar un papel importantísimo en la definición del problema y en el daño que en determinado momento una persona pueda llegar a tener, como por ejemplo si una persona con dependencia tiene acceso a tratamiento temprano, va a tener complicaciones mucho menos graves que una persona que no llega a tratamiento, hablando de los derechos a tratamiento, y que entonces tenemos que medirlo en términos de las variables sociales. Si me pasa la que sigue. Desafortunadamente en México, a pesar de los esfuerzos tan importantes que ha habido de incorporar
programas de tratamiento, sigue habiendo una gran cantidad de personas que no tienen acceso a tratamiento. Los enfermos graves especialmente no tienen acceso a tratamiento, y si hablamos del alcohol, entonces tenemos que cerca del 85% de las personas que enferman no tienen acceso a un tratamiento formal. Es decir, no estamos contemplando, no estamos cumpliendo con este derecho a tratamiento. Si me pasa la que sigue. Este es un estudio que hizo una de mis alumnas. Ella comparó en dónde vivían las personas que tenían necesidad de acceso a tratamiento de acuerdo con las encuestas y en dónde había tratamientos disponibles, donde tenemos la menor iluminación. Creo que no se alcanza a ver muy bien, una disculpa, pero de un lado donde tenemos muy pocos focos es el acceso al tratamiento formal y del otro lado es el acceso al tratamiento informal. Quiere decir, el tratamiento de los enfermos graves que está en manos de asociaciones de la organización, de la sociedad civil, y que en algunos casos hay violaciones a los derechos. Por eso se ha trabajado mucho en acreditarlos, en evaluarlos y en cerrarlos cuando son violatorios de los derechos humanos. Lo que querría también decir es que tenemos que encontrar un modelo que dé acceso formal a tratamiento a todas las personas que lo requieren. Si me pasa la que sigue. Lo que hemos encontrado en los diferentes estudios es que en el caso de la heroína, por ejemplo, que es una droga muy compleja y una droga que causa una dependencia muy severa y muchos problemas de salud, cuando se manda a las personas a un tratamiento forzoso, lo que se encuentra son muchas violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos establecer esta línea entre un modelo de salud pública, un derecho a tratamiento y una protección a los derechos humanos de las personas? Si me pasa la que sigue. Y cuando hemos analizado a las poblaciones que tienen este problema, hemos encontrado que la aplicación de esta ley del narcomenudeo no siempre se aplica de una manera adecuada, porque falta información de qué significa, cuáles fueron sus orígenes. Por ejemplo, se les quita a los adictos las jeringas, que no es delito traer una jeringa, más bien quisiéramos que les dieran jeringas nuevas para tener disminución del riesgo del VIH y de otras enfermedades, pero también los policías lo hacen sin ningún cuidado sobre su salud de ellos mismos, exponiéndose a ser infectados a la hora de romper las jeringas. En fin, lo que nos lleva a ver es que hay una ley que a mi juicio no ayuda a modificar la conducta, ahorita la vamos a ver, pero que además falta información y capacitación, y por eso cuando analizamos las violaciones a los derechos humanos tenemos que ver si es la política, si es la ley o si es cómo se está aplicando. Desde luego estos son comunidades de muy alto riesgo y de drogas que se usan poco en México, y de enfermos muy graves, de tal manera que no se puede generalizar a todo el país, pero nos permite dar un ejemplo de cómo podemos mejorar este matrimonio que decíamos entre la salud pública y los derechos humanos. Si me pasa la que sigue. Entonces, esta política de reducción de daños, que es, por ejemplo, darle las jeringas, cambiar las jeringas usadas por jeringas nuevas que tengan disponibilidad de ellas para evitar contagio de VIH, son políticas que se llaman reducción de daño porque no quitan la conducta, pero sí reducen los daños. La detección de alcohol cuando se está manejando es una medida de reducción de daño, no tiene ningún impacto en que los chicos dejen de beber alcohol, pero sí si manejan y beben, o sea que no conduzcan automóviles después de haber bebido. Y por eso estas medidas han tenido mucha controversia. Inicialmente había una postura de prohibición en los organismos internacionales,
a partir de la aparición del VIH se vio que tenían ventajas y hasta hace muy poco se cambió la concepción de aprobarlas siempre y cuando fueran partes de un programa completo de atención al problema y no una estrategia en sí misma, porque desde luego una estrategia en sí misma se ha considerado como un sinónimo de la legalización. ¿Qué es lo que hacen las comunidades europeas? Por ejemplo, Holanda. Holanda no ha legalizado la marihuana como se piensa. Los coffee shops siguen comprando la marihuana en el mercado ilegal, es decir, no se ha hecho una legalización completa, pero lo que ha hecho es permitir de facto el consumo, el uso, siempre y cuando sea en los coffee shops. Su posición es que quieren separar ese mercado de la marihuana del mercado de otras drogas para hacer que los jóvenes no estén en contacto con los mercados de otras drogas, y como tienen a los centros muy vigilados, condicionados por una licencia, pueden vigilar que eso ocurra más o menos bien. Esa es una alternativa de reducción de daños. Desde luego ellos además hicieron una campaña preventiva muy amplia y hoy por hoy pues tienen cifras de consumo de marihuana menores a las que se observan, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Entonces, digamos, sí habría que revisar estas políticas de reducción de daños, y como sí apoyan los derechos de las personas, pues estar dispuestos a trabajarlas de una manera más amplia. Si me pasa la que sigue. Entonces, en esta situación de cómo estamos entonces aplicando la ley, sí tendríamos que entender que hay límites de las políticas, ¿no? Y tomé prestada estas frases del doctor Stevens, que dice: en un mundo libre de droga habrá delitos y personas con mala salud. En una sociedad que ha dejado atrás la prohibición, las drogas siempre estarán asociadas con muertes innecesarias y otros daños, y estos daños seguirán concentrados en las poblaciones más vulnerables. Entonces, no podemos pensar que la razón por la cual debamos cambiar una política es para terminar con el delito o la violencia. Ese siempre va a estar ahí, sino poder estimar en dónde está nuestro equilibrio para reducir el delito, las consecuencias como la violencia, pero al mismo tiempo preservar la salud, sobre todo de nuestros jóvenes. Si me pasa la que sigue. También que la liga entre las drogas y el delito no es directamente causal, no corre en una sola dirección, y que en realidad pienso que ambas se refuerzan mutuamente y que tienen origen en terceros factores, ¿no? Si me pasa la que sigue. Sí hay muchas quejas sobre maltrato de los derechos humanos de las personas que son detenidas por el tema de traer drogas o de traer drogas en mayor cantidad de lo que está permitido por la ley. Si me pasa la que sigue. Entonces, ¿qué es lo que nos dice los artículos, ¿no? En relación con lo que debe de hacer el Ministerio Público y con lo que tiene que hacer el sector salud? Si me pasa más adelante, tengo un esquema que lo explica mejor. ¿La que sigue? O sea, la ley en México nos dice que el Ministerio Público, cuando detiene a una persona con una cantidad mayor de drogas, lo va a notificar a la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria debe citar a la persona y debe de definir prevención o tratamiento, y si es un usuario no dependiente, con cantidad para uso personal es prevención. Si es dependiente, le da un tratamiento opcional, pero si después hay una recurrencia a un tercer reporte, entonces el tratamiento es obligatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mediar esto? Porque la realidad nos dice que muchas veces cuando el tratamiento es obligatorio, las personas sufren violencia y hay violación a sus derechos humanos, cuando también la evidencia nos dice que llevar a una persona al tratamiento de manera oportuna
puede ser, si es bien llevado, efectivo y le reduce muchos problemas, es decir, hace que su carrera hacia una enfermedad grave y con muchas consecuencias se acorte. Lo que sigue, por favor. Este es el modelo de Portugal. Ellos tienen las cantidades elevadas en marihuana, un poco superior a la que se está pensando tener en México, pero ellos lo ampliaron a todas las drogas. Ellos, cuando llega una persona, no es el juez quien define qué se va a hacer con la persona, sino que la mandan a una comisión de disuasión, donde desde luego hay abogados, pero médicos, sociólogos, antropólogos, en fin, es una comisión multidisciplinaria, y esa comisión define a dónde debe de canalizar a la persona. Y esa persona, si es no dependiente y no tiene antecedentes, hay una discrecionalidad para decidir qué se hace con él. Si es dependiente con antecedentes, puede suspender el proceso, se acepta ir a tratamiento, pero también tiene rango amplio de otras opciones, como prohibir que asistan a lugares de riesgo, o, por ejemplo, si se trata de un conductor y está usando una droga que limita su ejecución, pues también puede ejercer acción sobre qué tipo de trabajo puede tener o dónde se le debe de poner. Y por otro lado también hay condiciones que siguen siendo de prohibición, como por ejemplo dar drogas a un menor o a una persona con trastorno mental, y se puede hacer un seguimiento de los casos en donde puede haber consideraciones sobre si se suspende o no la droga. La nueva ley mexicana está adaptándose a estos nuevos modelos y me parece que esa puede ser una buena salida para proporcionar tratamiento, para atender el problema desde una política de salud pública, pero al mismo tiempo preservar los derechos humanos de las personas. Ciertamente tenemos que cambiar la definición, porque la definición dice que un farmacodependiente es una persona que tenga cualquier síntoma. Nosotros sabemos que eso no es cierto. Todas las personas que no somos abstemias estaríamos pensando si, por ejemplo, hemos consumido más de lo que consumíamos al principio, más cantidad, ese es un síntoma de dependencia, pero por sí solo no califica la dependencia. Tendríamos que cambiar cómo se está dando la ley. Si me pasa la que sigue. Entonces, las nuevas clasificaciones de enfermedades nos permiten este amplio rango de definiciones, pero esas definiciones tendrán que hacerse dentro de un proceso de evaluación, me parece, multidisciplinaria y no a partir de la decisión en el momento de la detención o cuando se ve al juez de qué es lo que requiere la persona. Y la que sigue, por favor. Y entonces, pensando que tenemos como opciones de estas políticas, tener una prohibición, que en donde tenemos las consecuencias más complejas y también las mayores violaciones a los derechos humanos, o cuando tenemos un libre mercado donde volvemos a tener muchos problemas, ¿cómo podemos encontrar este nivel intermedio? La que sigue, para terminar, dos consideraciones. El Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos piensa que el uso de drogas no es ni una condición médica ni necesariamente lleva a la dependencia, lo cual es totalmente cierto, lo cual no querría decir que desde una perspectiva de salud pública no se pudiera llevar a una mejor situación de preservar los derechos individuales de terceros y de la colectividad. Entonces la que sigue sería lo que busca los objetivos de la salud pública, y pues el gran reto es cómo podemos hacer coincidir ambos para mantener los derechos humanos y también el bienestar de las comunidades. Muchas gracias. Pues vamos a...
después de haber escuchado la brillante disertación de la directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría, Juan Ramón de la Fuente, no nos queda duda que nuestra conferencista es una de nuestras mujeres más brillantes de nuestro país. La belleza y la inteligencia nos riñen, y es un testimonio para agradecer su amabilidad de poder estar con nosotros, el otorgarle esta belleza natural como un reconocimiento a la doctora María Elena Medina Mora. Muchas gracias. Y vamos a pedir al doctor José Luis Pérez Becerra para que le haga entrega del reconocimiento, por favor. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Jurídicas Políticas, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Elena Medina Mora y Casa por su brillante conferencia magistral sobre Derechos Humanos, Drogas y Sociedad en el Congreso Nacional e Internacional sobre Derechos Humanos, Seguridad Humana e Igualdad y Equidad de Género, los días 22 y 23 de agosto de 2016 en el Salón Barroco, cito, Edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pensar bien para vivir mejor. Heroica Puebla de Zaragoza, a 22 de agosto de 2016. Firman al calce el doctor Roberto Santa Cruz Fernández, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en el mismo sentido, el doctor Rafael Sánchez Vázquez, responsable del cuerpo académico BUAP-124, Estudios Jurídicos Contemporáneos y del Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas y líder del cuerpo académico consolidado. Muchísimas gracias.